Proverbios capítulo 1 es nuestra tercera conferencia respecto al libro de Proverbios y creo que esta tarde terminamos con la introducción de los primeros versículos tan profundos de este libro de la sabiduría más profunda de Dios. Dice la Biblia, los proverbios los mashal, acuérdense que la palabra mashal es la palabra hebrea para proverbios. Los mashal de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, yada, jochma, musar. Todas estas palabras ya se las di en el hebreo. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El segundo propósito por el cual Dios anhela que nosotros podamos tener el hikmah o el hikmah, que se tradujo sabiduría en el hebreo, y quiero hacer una corrección, yo les había dicho que era chokmah, pero aquí el esposo de esta hermana que está con nosotros en esta tarde, su esposo es judío, y hace 8 días me corrigió y me dijo en el hebreo, la CH se pronuncia como en el alemán J, entonces no es chokmah, es hokmah. Y esto le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que podamos tener gente que nos pueda corregir en el original hebreo. Entonces es hokmah, sabiduría. Se escribe CH, pero la CH en el hebreo se pronuncia como J, igual que en el alemán ich es ich, y no es ich como en el castellano. Bueno, ahora vamos en esta tarde a ver, en segundo lugar, que Dios anhela que nosotros tengamos esta hokmah o esta sabiduría que le pertenece a Dios para que podamos tener discernimiento espiritual. Dice el versículo 2, para conocer razones prudentes. La palabra conocer, hay más de 6 palabras en el hebreo para conocer, y aquí la palabra bin, con B grande, B-I-N, y significa literalmente distinguir o discernir entre el bien y entre el mal. Y nos vamos a ir bien hondo en esta tarde. Y la frase razones prudentes, en la palabra hebrea emer binah, como suena E-M-E-R, B grande, I-N-A-H, emer binah, que significa palabras razonables o comprensivas. Ahora sí, vamos a comenzar a estudiar nuestra conferencia. La Biblia nos revela que hay una capacidad, una habilidad que los seres humanos no tenemos. El ser humano le llama, es un sabio, a que tiene muchos conocimientos en determinado campo o disciplina científica o literaria. Es un sabio en literatura, le dieron el premio Nobel de la literatura o el de las artes, etcétera, etcétera. Sin embargo, la palabra sabio en la Biblia tiene otra connotación diferente. Cuando decimos en la vida, esa persona es muy inteligente, estamos diciendo que esa persona tiene mucha agilidad mental y es una persona rápida, astuta para contestar, etcétera, etcétera, o también que tiene mucha información. Sin embargo, la inteligencia, de acuerdo a Dios, es totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, dejamos el campo del pensamiento humano, de la filosofía humana, y comenzamos a introducirnos al campo, al otro reino que pertenece al reino de Dios. Y en el reino de Dios, los pensamientos que teníamos antes no son los pensamientos de Dios. Los caminos y las frases, las correcciones, las definiciones de las palabras, de las filosofías, de nuestra manera de pensar, del sufrimiento, del amor, de la justicia, son opuestas a como nosotros creíamos y pensábamos. Por eso venía la Biblia, encontramos de que Dios es amor, pero el amor de Dios no es el amor humano, es un amor enteramente diferente.
Dios se arrepiente, pero no se arrepiente como el hombre, porque para nosotros el arrepentimiento es regresar del mal hacia el bien, pero cuando hablamos del arrepentimiento de acuerdo a la Biblia, ya no significa lo mismo. Una cosa es el arrepentimiento de Dios, otra cosa es el arrepentimiento humano. Una cosa es el amor de Dios, otra cosa es el amor humano. Una cosa es la justicia de Dios, otra cosa es la justicia del hombre. Para nosotros es injusto que haya pobres. Para nosotros es injusto que un terremoto sepulte a un colegio de niños menores de edad y les caiga el techo y se mueran todos. Desde nuestra perspectiva es injusto. Desde la perspectiva divina no es injusto. Y por eso, si nosotros no tenemos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2, que la tenemos, no podemos entender las cosas del mundo de acuerdo a nuestras conclusiones filosóficas o razonamientos intelectuales. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces el cristianismo es una vida donde estamos continuamente transformando, cambiando nuestros pensamientos. Romanos 12:2. Estamos renovando, transformando, la palabra ahí en el griego es metamorfosis, haciendo un cambio radical de nuestra manera de pensar. Y esto es interesante porque la primera palabra predicada por Juan el Bautista es: cambien su manera de pensar, que es la palabra metanoia en el griego, que se tradujo arrepiéntanse. Cuando el Juan el Bautista comenzó a gritar arrepiéntanse, había un mensaje del cielo donde este hombre, como precursor del Mesías, tenía que decir: el Mesías va a venir a cambiarles su manera de ver las cosas. Y comenzó Jesús: oísteis que fue dicho, ¿verdad? Qué mal oyeron, pero ¿qué? Yo les digo, venía a cambiarles todo. O sea, lo que habían oído, como no tenían el Espíritu Santo, no lo habían discernido, no lo habían aplicado. Y oísteis que fue dicho: no matarás. Y los fariseos: yo no he matado a nadie. Y Jesús les dice: espérenme, es que ustedes no entendieron eso. Ahora yo les vengo a ampliar el significado de lo que no entendieron. Ahora yo les digo que si odian a alguien en su corazón, son ustedes homicidas potenciales ante mi Padre. ¿Oísteis que fue dicho? No adulterarás. Los fariseos: nosotros hemos sido fieles, nunca me he divorciado, nada. Pero yo les digo, dijo Jesucristo, que si ustedes han visto una mujer, nada más con los ojos, y la han con el corazón deseado, ustedes son culpables de adulterio, aunque no se hayan acostado con ella. Entonces vean ustedes cómo Jesucristo desciende del cielo para ampliar nuestra capacidad pensante. Viene a destruir la ignorancia. Y uno de los propósitos de la Biblia es destruir la ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y lo que destruye la ignorancia es la verdad. Por eso Jesús dijo: la verdad los hará libres. Tu más grande enemigo es tu ignorancia. La ignorancia que tú tienes de todas las áreas de la vida. Cuando no, los ateos son ignorantes, los escépticos son ignorantes, los que viven de la pornografía son ignorantes, los drogadictos, todo problema humano Jesucristo lo atribuye cuando le dijo a los fariseos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La raíz de todos los problemas pensantes filosóficos del ser humano estriba y tiene su fundamento en no conocer la mente de Dios. Por eso es tan importante que ustedes diario se expongan a la Biblia. Diario memoricen 3 o 4 versículos de la Biblia. Diario luchen y mediten en oración qué quiere decir esto, qué quiere decir esto. Y ¡pop! De repente viene lo que se llama revelación. Tú tienes que tener tu revelación. A mí Dios me da la revelación como maestro y mi revelación se las abro a ustedes. Pero es hora que ustedes tengan su propia revelación para que tú comiences a descubrir que tú puedes tener más grande comprensión, porque cuando venimos a Cristo
no tiene límites lo que nosotros podemos descubrir en el área del pensamiento. Es ilimitado. Sin Cristo, una persona como Friedrich Nietzsche, un alemán que influyó a Hitler, llegó a un momento sin Cristo, es a lo que llegan los intelectuales sin Cristo, donde se volvió loco. Se volvió loco, patinó y acabó loco a los 41, 42 años de vida. Jean-Paul Sartre, otro filósofo, el padre del existencialismo en Francia, que murió en los 60s y que fue tan influenciable en esa época para todos los grandes ateos del mundo, al morir, ¿verdad? Murió y escribió, todos los pensamientos de Dios me han perseguido toda mi vida y siempre he tratado yo de escaparme de Dios y ahora que muero me doy cuenta que no he encontrado realmente el propósito y la razón de por lo cual yo nací. Entonces, no se puede, sin la ayuda de Dios, rebasar la barrera del sonido mental, porque se te funden los fusibles. Entonces, necesitamos que Dios entre a nuestra vida en forma invisible, en la forma del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa nada más la Biblia, porque Él es el autor de la Biblia, el Espíritu de Dios. Y cuando tienes al Espíritu Santo y lees la Biblia, y crees la Biblia, y cuando en la mañana abres la Biblia o en la tarde abres la Biblia, y de veras crees con todo tu corazón que cuando la abres es Dios, el Dios del universo, el que te está hablando, tú entonces comienzas a recibir estas palabras como de Dios, porque si yo la leo sin fe, no me aprovecha absolutamente nada para poder crecer. Yo tengo que creer con todo mi corazón que es Dios el que me está hablando. Dice en Hebreos 4 que a muchos no les aprovechó el oír porque lo hicieron sin fe y no entraron nunca al reposo de Dios. Bueno, vamos a ver esta situación del discernimiento espiritual. Cuando somos cristianos y recibimos al Cristo ahora que fue visible, ahora en forma invisible, y ahora yo sé que aquí está Jesús dentro de mí, en forma invisible, aquí está ahorita dentro de mí, aquí está mi Yeshua, que está contigo también, cambia tu vida, porque lo crees que aquí está y cuando oro, no necesito, Señor, ¿me escuchas? No, ahora aquí ya, con una voz, aquí está mi Jesús, gracias Jesús, cuídame hoy en la noche. Voy a salir, mira, pandillero, está ahí, Señor Jesús, aquí tú estás conmigo, ¿verdad? Y cuando comienzas a cobrar realidad de que Dios mora dentro de ti, comienzas a descubrir esta capacidad que se llama discernimiento espiritual. Cuando no tenemos este discernimiento, esta capacidad que solamente el Espíritu da, miren ustedes, la persona sin Cristo, están aquí a la izquierda y estoy tomando la derecha como los que tenemos a Cristo, la persona sin Cristo ve en su mente áreas grises, se llaman áreas grises. O sea, él no entiende claramente las tres preguntas más importantes y vitales que todas las religiones y todas las filosofías están buscando. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? Nadie puede contestar estas preguntas más que la Biblia. Y todas las religiones y las filosofías y los temas de pensamiento, dianética, escatología, control mental, budas, yogis, budismo yen, todos los que tú me menciones, todo sistema de pensamiento tiene un propósito, descubrir de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Te voy a dar un ejemplo, la dianética que ya está desapareciendo. Hace algunos años un hombre llamado Ron Hubbard, un inglés, filósofo, comenzó a decir que tuvo visiones y que Dios le mostró que éramos chispas que habíamos saltado de un universo y le llamó la teoría protoplasmática. Échense esa palabrita al diccionario, ¿no? Así le llamó, le digo, porque yo estuve en la dianética 2 años antes de ser cristiano. Yo andaba buscando en todos lados, como todos ustedes antes de ser cristianos, ¿verdad? Buscamos hasta con los gurús nos metimos, ¿verdad? A mí me encantaba el yoga y mi gurú era mi héroe, olvídense, ¿no? Yo quería irme a la India y quería ser lama y bueno, me quería rapar y todo, ¿no? Mi hermano Alejandro, que es pastor ahora, también fue hippie con el pelo hasta por acá y peace and love, chicos.
pero con su carrujo, ¿verdad? De la verde, de la Golden de Acapulco. Entonces, en esta búsqueda, nosotros descubrimos de que todos ellos de alguna forma están buscando precisamente de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Y esto es imposible saberlo sin la ayuda de Dios, siguiendo una línea de lógica elemental. O sea, por mí mismo, en mí mismo, dentro de mí, yo no tengo la capacidad de saber de dónde vengo. ¿Por qué? Porque para que yo sepa de dónde vengo, tengo que averiguar cómo comenzó todo. Y todos los que dicen que cómo comenzó todo son puros cuentos, leyendas, especulaciones, hipótesis, filosofías, etcétera, etcétera. Como el señor de la Dianética dijo que éramos unas chispitas, que no sé qué, y luego mezcló el psicoanálisis freudiano con su filosofía y él lo bautizó con el nombre de Dianética y después le llamó auditación. Entonces tú llegabas a la Dianética y te metías a un cuarto y te decían, te vamos a auditar, que era psicoanalizar, te cobraban $250 la consulta. Y cuando muere este señor Ron Hubbard, el fundador de la Dianética, muere buscado por fraude en 6 países, España y Estados Unidos principalmente, en las aguas internacionales enfrente de Inglaterra, y cuando llegan a su barco, el lindo señor que decía que él había inventado la salud mental, murió junto con sus 17 chamaquitas amantes. Entonces, él que decía que ahora él había descubierto la ciencia de la salud mental, que es la cienciología o la dianética, vean ustedes, el fundador, el líder, el iniciador, el originador de esto, cómo vive y cómo muere. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando venimos a la Biblia, hermanos, ya no tenemos áreas grises, comenzamos ya a entender, miren, un homosexual dice, para mí esto es bueno, es un estilo de vida. Hay una gran problemática ahorita en el mundo, en el área de la ética, que la sociedad está tratando de hacernos creer, la sociedad está tratando de hacerle creer al mundo a través de los medios de la televisión, del cine, del radio, de los discos, de Hollywood, de que el homosexualismo y el lesbianismo son estilos normales de vivir. Que lo debemos aceptar como algo que forma parte de la vida. Y la Biblia dice, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces, la gente vive en áreas grises, no tiene discernimiento. No distingue lo que es bueno de lo que es malo. Yo estaba leyendo el otro día que a un periodista muy famoso aquí en México lo citaron en la Procuraduría y lo llevaron a la Procuraduría a declarar, etcétera, etcétera. Y bueno, ya se hizo una guerra ahí entre una compañía televisora y la Procuraduría de México, y leo el artículo en el periódico en esta mañana de este periodista que escribe muy bonito y me encuentro con que dice, es que vimos un tiempo donde están pasando en la televisión un comercial de los candidatos que se llama Mañas o Mañoso, donde pasan a un candidato cargando a otro a través de una table dance. Y yo quiero decirles a ustedes, dice este periodista, de que no hay nada de malo en esos espectáculos de mujeres para mujeres o hombres para hombres, porque solamente los retrógradas dicen que es malo el homosexualismo. Entonces, es increíble, ¿verdad?, que periodistas tan connotados y que simpatizamos con ellos y todo, puedan ser tan destacados en un área y en el área moral ser tan pobres. O personas que son muy famosas, ¿no? O científicos que son muy famosas, o presidentes de compañías, o hasta mismos gobernantes, que son gobernantes y son líderes, y cuando analizamos el área moral, ¿verdad?, están totalmente corrompidos. ¿Por qué? Porque para ellos no existe la distinción entre el bien y entre el mal. Solo los cristianos recibimos esta habilidad y la vamos a estudiar en esta noche a continuación. Vean ustedes en Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. El autor del libro de Proverbios, el rey Salomón, le pide a Dios
esta capacidad. Fíjense ustedes, es lo primero que ora y le pide a Dios cuando Dios se le aparece y le dice, dime qué quieres que haga con tu vida. Dice 1 Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Y para qué cosa? Discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón era un muchacho honestísimo, honesto, sincero. Señor, ¿sabes qué? Francamente es grandísimo tu pueblo. Y van a llegar conmigo con juicios y con problemas, y está muy difícil en mis 5 sentidos, de acuerdo a mis capacidades naturales innatas humanas, distinguir entre el bien y entre el mal. Señor, dame esa capacidad que proviene de ti, que se llama discernimiento espiritual. Ahora, vayamos a 1 Corintios 2 en el Nuevo Testamento y veamos esta capacidad que se llama discernimiento y que la necesitamos, créanmelo, con urgencia. Un cristiano que no tenga discernimiento espiritual no se imagina las cosas que va a hacer por falta de discernimiento. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero el hombre natural en la Biblia es el hombre no regenerado, es el hombre animal, el que solamente tiene el alma, el espíritu lo tiene muerto, es el hombre que no tiene despierta la inteligencia, ni la sabiduría, ni el discernimiento de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Vean ustedes, el hombre natural, como éramos tú y yo, antes de ser cristianos, una persona que no es cristiana, viene a la Biblia y choca con la Biblia. ¿Por qué, si Dios es Dios, mandó matar a los filisteos? ¿Y por qué mandó matar a esto? ¿Y por qué esta contradicción? Y a ver, ¿por qué dónde están los dinosaurios en el libro del Génesis? ¿Y dónde está aquello? Y chocan, y chocan, y chocan, porque aquí lo dice claramente 1 Corintios capítulo 2. Para ellos las cosas de Dios son locura. Y vean ustedes por qué son locura. Porque no las pueden, ¿qué cosa? Entender. ¿Quién es el que nos da el entendimiento de las cosas de la Biblia? El Espíritu de Dios. No es hasta que yo recibo a Jesucristo que, y ahora sí, y es un banquete continuo, y ahora me cae el 20, y comienzo, son puros eurecas, eureka, 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 lo he encontrado, qué barbaridad, y comienzo a leer, y comienzan cosas que para mí eran escondidas. De repente como que hay otra luz, como que comienzan a saltar las palabras. ¿Por qué? Porque ahora comienzo a entender. Y eso prueba de que soy hijo de Dios. Ese entendimiento viene del Espíritu Santo. Y dice a continuación 1 Corintios capítulo 2, porque se han de, dice ¿qué? Discernir espiritualmente. Aún tenemos dentro de las filas del cristianismo maestros, predicadores, misioneros que no tienen al Espíritu Santo. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 del 1 al 3, porque así como hubo en el Antiguo Testamento falsos profetas y falsos maestros, habrá en el Nuevo Testamento falsos maestros y falsos profetas. Y tenemos en la televisión y tenemos libros, estamos infiltrados en los libros. Estamos infiltrados en los programas cristianos. Estamos infiltrados en los seminarios. Yo he ido a seminarios en Estados Unidos y aquí en México y me he encontrado a maestros del seminario que no eran salvos. Hay pastores en Estados Unidos que han dado su testimonio. Yo me gradué en el seminario, por ejemplo, el Seminario Teológico de Dallas, que es el más prestigiado, etcétera, etcétera. Y cuando salí del seminario no era cristiano. Me convertí después de salir del seminario. La pregunta es, ¿cómo pudieron durante los 5 años del seminario entender las cosas del Espíritu sin tener el Espíritu Santo? Las asimilaron intelectualmente y cuando ellos salen de ahí comienzan a convertirse en herejes. Y esos son los herejes,
los que se convierten, dice Filipenses, en enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces se infiltran en las iglesias, y se meten en las iglesias, y comienzan a sembrar cizaña entre las iglesias, y su fin es dividir las iglesias con herejías. ¿Saben lo que es una herejía? Fíjense una más qué cosa más sutil. Una herejía es una verdad llevada al extremo. O sea, si alguien me dice, el infierno no existe, oh, caray, pues, testigo de Jehová es una hereje, ¿verdad? Es una secta. Pero si alguien llega y me dice, ¿verdad? Es que, por ejemplo, todos debemos hablar en lenguas, ahí es una herejía. Es una verdad llevada al extremo porque no es cierto. Es que debemos todos en la iglesia bautizar por aspersión. Bueno, es una verdad llevada al extremo porque la Biblia dice también que debemos de sumergirnos en el agua cuando nos bautizamos. Entonces, cuando se lleva una verdad a un extremo o se saca de su contexto, se convierte en herejía. La palabra literaria en el hebreo, airesis, que se tradujo herejía, significa dividir o contender por una opinión. Dice en 1 Corintios 2:14 que se han de discernir. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga, y esta palabra juzgar en el griego es discernir. El cristiano discierne todas las cosas, la palabra anacrino en el griego, pero él no es juzgado de nadie. El cristiano tiene esta facultad. Tú puedes, cuando crezcas en Cristo, cuando tengas 10, 15 años en Cristo, y si vives en Cristo y cerca de Dios, vas a tener esta facultad de acercarte a alguien y verla y saber lo que está pensando. Y esto no es adivinación. Esto es discernimiento espiritual. ¿Dónde está en la Biblia? Hechos capítulo 5. Se acercan Ananías y Zafira y se le queda mirando Pedro. Pedro no sabía nada de Ananías y Zafira, más que pertenecían a la iglesia. Y lo que hicieron Ananías y Zafira lo hicieron en secreto. Clavarse más del 10 cuando vendieron una propiedad. Y Pedro le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Se había quedado Ananías así. ¿Quién le dijo? Ni había teléfonos en aquella época. No había ni celulares. Y cuando llega la esposa y los dos caen muertos, ¿verdad? Esa facultad de Pedro de poder ver lo que no se podía percibir físicamente se llama discernimiento y se llama palabra de conocimiento. Yo les voy a dar otro ejemplo más. Yo he tenido, a nosotros los que estamos al frente de las iglesias, necesitamos esto, pero como no se imaginan, por eso nuestra urgencia de vivir cerca de Dios. Llegan así personas, a mí muchas veces me ha tocado, llega una hermana, ay hermano, que no sé qué, ¿verdad? Inmediatamente, si careciera yo de diseño espiritual, sí, mi hermanita, y en ese momento yo, ¿sabe qué, hermana? No me venga a chillar. Pero ¿cómo, hermano? Yo vengo a que usted me apapache, a que me esté diciendo cosas feas. ¿Sabe qué, hermana? Yo discierno un espíritu de egoísmo en su corazón muy grande y de autolástima. ¿Y sabe por qué usted está sufriendo como está sufriendo? Simplemente porque está concentrada en usted misma y no quiere vivir para los demás. Cuando venga a la iglesia y comience a buscar a quién amar en lugar de buscar quién la ame, usted podrá realmente encontrar la respuesta a su infelicidad. Las personas más miserables de esta vida son las personas que piensan toda la vida en ellas mismas. Entonces, se dan cuenta, para poder aconsejar necesitamos discernimiento. Allá en consejería necesitan discernimiento. A tu suegra, a tus hijos, tienes que discernir quién se robó eso. Llegan los dos niñitos, yo no fui papá, yo tampoco, y los dos así con cara angelitos, ¿verdad? Y si tú te vas físicamente a través del empirismo, a través de tus sentidos y tratar de juzgar algo, Jesús nos previene, no juzguéis según las apariencias. Si tú eres un joven que no tiene discernimiento y una muchacha con ojitos así linda, nomás le faltan las alitas a la muchacha, ¿verdad? Y es un diablo en su casa. Y te vas con la pinta y te casas con ella, vas a despertar y te vas a dar cuenta que tienes a la vampira junto a ti. O al revés, ¿verdad?
Si tú eres una muchacha y no disiernes y andas con un muchacho que carita así todo y por aquí y por allá y no es muy bueno, etcétera, etcétera, y no lo disiernes porque tú no caminas con Dios, te va a hacer caer por falta de discernimiento. Tienes un amigo que se te acerca, tu cuñado o tu amigo, oye, que un negocio, que no sé qué. No, pues mi vida yo creo que es honesto. Y las mujeres, espérame tantito, las mujeres tienen lo que se llama el sexto sentido, que es un discernimiento extra. Esto es verdad y es real. La capacidad de la mujer fue hecha por Dios para ser más sensible espiritualmente. Por eso la primera mujer que se le apareció a Jesús fue una mujer. La primera mujer que estuvo al pie de la cruz fue una mujer. Y la primera mujer que anunció a Jesús fue una mujer. Y fue la mujer más pecadora del Nuevo Testamento, María Magdalena. Y cuando cuando tu esposo te dice, mira mi vida, yo no sé por qué, pero ese amigo que tienes, ¿verdad? Así como que, ¿sabes qué? Mejor no le hagas ese negocio. No, vieja tonta, tú qué sabes, etcétera, etcétera. Si tú tienes esa actitud y no oyes a tu mujer, acuérdate que la Biblia dice, Abraham oía a Sara. Mi amor, esa secretaria que contestaste, no, mi amor, es muy linda y todo, y aquí las mujeres las analizan de los pies a la cabeza, ¿no? Y las mujeres muchas veces llegan, ¿verdad? Y dicen, oye, ¿esa qué te vi? Uno como menso, ¿verdad? ¿Quién me ve qué cosa? Pues, ¿cómo que qué? Pues está comiendo con los ojos y nosotros como mensos, ¿verdad? Todavía ahí, me está comiendo con los ojos. No nos damos cuenta, ellas sí se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tienen más agudizado sus sentidos espirituales que nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, podemos ya comenzar a distinguir realmente lo que Dios quiere que distingamos. Vean ustedes en el libro de Levítico capítulo 10. Levítico 10, en el Antiguo Testamento, versículos del 9 al 10. Dice Levítico 10, 9 y 10, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren al tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo bueno, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío y lo limpio. Aquí la Biblia nos enseña que los sacerdotes del Antiguo Testamento, entregados a los placeres, perderían el discernimiento espiritual. O sea, esta capacidad se las dio Dios desde el Antiguo Testamento a los siervos de Dios. Los sacerdotes, y ahora todos somos, 1 Pedro 2:9, un reino de sacerdotes, ¿verdad? Entonces, si tú quieres perder este discernimiento, entrégate al placer. Entrégate al placer. El placer sensual principalmente nos roba la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. El pecado nos roba la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. Es el único obstáculo en tu vida y en mi vida que podrá impedirme no saber qué es bueno y qué es mal. Y cuando comenzamos a perder esta capacidad, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Fíjense ustedes, todos los cristianos que se alejan de Dios comienzan a hablar mal de los demás cristianos. ¿No es cierto? Tú encuentras a un cristiano que se ha alejado de Dios y lo primero que vas a encontrar es rencor y amargura. Y va a comenzar a decir, no es que esas cosas sí son buenas y estas no son malas, y lo vas a encontrar haciendo cosas que antes no las había hecho ni se atrevía a hacerlas, pero ahora como vive lejos de Dios, le son normales, ya no distingue entre el bien y entre el mal. Y vean finalmente en el libro de Ezequiel capítulo 44, Ezequiel 44, versículo 23, que Dios en la construcción futura del templo les promete a los sacerdotes lo mismo que en el libro de Levítico. Ezequiel 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Un ejemplo. Me habla una hermana.
Hermano, ¿puede haber una boda católica? Hermana, ¿quién habla? Perdón, Floripondia. Hermana Floripondia, ¿cuántos años tiene usted en Cristo? Ay, hermano, pues tengo como 3 o 4 años en Cristo, mi hermana. Antes de aconsejarla, la voy a regañar. Y muchos cristianos así son, pero lo vamos a aprender que el que es sabio siempre recibe la corrección. Ya lo vimos en la clase pasada. Si tú eres de las personas que te molestas porque te corrijan, hay una grande soberbia en tu vida. Tu ego está todavía bien elevado. La persona que tiene un ego muy grande lo toca así, llora y en una semana no te vuelve a hablar. Pero la persona que está muerta, tú le das una patada a un muerto, y no que te haga así, ¿verdad? Un muerto ya ni se mueve, no, pero está muerto. Una persona muerta a sí misma en su carne no responde, no reacciona. ¿Por qué? Porque no le importa la corrección. Si es negativa, lo va a humillar. Si es positiva, lo edifica. Bienvenida a la corrección o la crítica. Aquí encontramos que cuando esta persona habla por teléfono, ya tenía 4 años en Cristo y ella ya debería tener ¿qué cosa? O sea, hay cristianos que todavía no saben en diferentes circunstancias, oye hermano, ¿puedo ser madrina de ramos de mi cuñada? ¿Puedo ser madrina de la primera comunión de mi sobrino? Y si tiene 1 año en Cristo, 2 años en Cristo, como que uno los entiende todavía, ¿no? Porque el discernimiento realmente alcanza su máximo 3, 4, 5 años en Cristo, ya tienes que tener bastante discernimiento. ¿Puedo ver esta película? ¿Cómo puedo saber si puedo entrar a esta película o no puedo entrar a esta película? ¿Cómo puedo saber si puedo entrar a esta reunión o no puedo entrar a una reunión? ¿Cómo puedo ver si puedo comprar este libro o no puedo hacer este libro? Necesitamos discernimiento. Y si ustedes no tienen este discernimiento espiritual, hermanos, están desarmados. Y si no lo tienes, es porque no vives en el Espíritu. Dice Ezequiel 44:23, enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Tú tienes. Hoy recibí un correo electrónico de una muchacha de Colombia. Mis hermanos Alducin, quiero que me explique usted que mis padres me dicen que la masturbación es buena. Tiene 20 años la muchacha. Y me dicen que no es malo esto, etcétera, etcétera. Y quiero decirle que yo no voy a la iglesia porque me aburro mucho, etcétera, etcétera. Lo primero que hice pues fue entrar a regañarla, ¿verdad? ¿Sabes qué, muchachita? Tú desde que te alejaste de la iglesia perdiste el discernimiento. Tus papás no son cristianos, no los culpo, pero tú deberías de saber que la masturbación es pecado, porque no somos dueños de nuestros cuerpos. 1 Corintios 6, del 10 al 22. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, continuamente estamos viendo que la gente que pierde el discernimiento es porque o está lejos de Dios, o están enfriados, o viven lejos de la doctrina, o son personas tan orgullosas que todavía su ego no resiste la corrección. Y venimos a la iglesia para ser corregidos. Regresamos a Proverbios y acabamos en el versículo 3 y 4. Y dice que además vamos a recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, y que le dará sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Creo que definitivamente vamos a tratar con lo de la sagacidad, que es bastante amplio, la próxima clase, y vamos a terminar con el versículo 3. La tercera razón por la cual necesitamos la sabiduría es para mantenernos alertas. Estamos en guerra. Estamos en guerra. La vida cristiana no es Disneylandia, no es un campo de recreo. La iglesia es un campo de guerreros, es un campo para entrenar soldados, es un hospital. Estamos en guerra y hasta que Jesús no venga, el enemigo no querrá ningún armisticio, ni tampoco tiene vacaciones, ni descansa el sábado ni el domingo. Necesitamos, como dice 1 Pedro 5:8, velad y orad, porque vuestro enemigo el diablo anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. Hasta que tú no cobras conciencia de la seriedad, de la responsabilidad que es vivir con toda la armadura de Dios, vivir alertas,
fijándonos siempre por todos lados porque el pecado nos acecha, no podrás ser una persona sabia. La palabra aquí recibir, versículo 3, para recibir el consejo, es la palabra hebrea lakaj. Se escribe ch, lakach. Ya estamos aprendiendo, pero se pronuncia lakaj. Y significa, fíjense lo que significa recibir en el hebreo, significa arrancar fruta o tomar algo de un árbol. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que debemos, el árbol de la vida es como un fruto al que nosotros tenemos que llegar y arrancarlo y tomarlo. Dios ya nos dio a su Hijo, ya nos dio al Espíritu Santo, ya nos dio a la Biblia. Nosotros somos responsables ahora de caminar y tomar el fruto y acercarlo a la boca y comerlo. Tenemos que venir a la Biblia, abrir mi Biblia. Mi papá no va a abrir la Biblia por mí, mi sirvienta no me va a abrir la Biblia por mí, mi abuelita no me la va a abrir, yo tengo que venir, me tiene que nacer y me tengo que alimentar yo con la palabra de Dios y la palabra de Dios llenar mi corazón. Tenemos que arrancar el fruto de la vida como lo hizo Adán al principio de la creación. Y la palabra que a continuación se dice aquí, prudencia, es la misma palabra de juicio y equidad que se traduce en el versículo 3, corrección en el versículo 2. Doctrina, aquí se traduce equidad. Justicia, juicio y equidad. Finalmente, mientras nosotros nos mantengamos caminando en la palabra, leyendo la palabra, teniendo comunión con Jesús, con nuestros sentidos alertas, podremos evitar los peligros espirituales. Vamos a aprender que el simple pasa y se lleva el daño. Cuando un cristiano comienza a crecer, cuando una muchacha cristiana comienza a crecer, es muy difícil que esa muchacha acepte la invitación de cualquier muchacho como antes lo hacía antes de ser cristiano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora está alerta. No, yo si me meto en ese Volkswagen con esos 3 chavos, quién sabe si hasta amanezco. ¿Verdad? Ahora ya, ahora un cristiano ya no hace negocios con cualquiera. Oye, que yo también soy cristiano, que seas cristiano. Déjame preguntar al pastor cuál si te conocen, hijo. A ver cuánto tiempo tienes en la iglesia. A ver a cuántos has transado, a ver si no te llaman las referencias de ti, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando comenzamos ya a crecer, comenzamos ya a tener nuestros sentidos alertados, porque estamos rodeados de Bunny Bunny, Mickey Mouses. Jesús dijo, los envío en medio de lobos. Y nosotros somos como ovejas, que porque creen que somos mansos, somos mensos. Y la gente tiene la tendencia de creer eso, de que somos tontos. De que como somos cristianos, yo una vez llegué a la prepa 5 hace muchos años a dar una conferencia y al entrar me dice un estudiante, ¿usted es cristiano? Sí, quítese el saco y regálemelo. Dije, ¿por qué te lo voy a regalar? Me dice, porque Jesús dijo en Mateo 5, así me citó la Biblia, si te quitan la capa, dásela y la espada también. Le dije, ¿sabes una cosa? Que ahí Jesús, fíjate, el contexto lo está diciendo cuando es por causa del testimonio, pero si es para mantener tu pereza, le dije, trabaja y gánate un saco tú. Dice, como están las redes sus amigos, ¿verdad? Pero somos continuamente atacados, tentados, arrinconados, para que la gente esté esperando igual que a Jesús. No somos mayores que nuestro maestro, nos quieren probar. Si tú eres cristiano, mira, tu familia te está con telescopios en la noche así, viendo a qué horas te acuestas, qué ves, con quién andas, qué palabras dices, y la menor cosa, ¿no que eres cristiano? Continuamente hostigados y acechados. Y nosotros tenemos que, en medio de tanta persecución, de tanto hostigamiento, de tanta lucha, tenemos que ser más que vencedores. Porque Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Oremos. Señor, ¿cuánto necesitamos la sabiduría? Y lo hemos estado comprendiendo a través de estos estudios en tu palabra. Esta sabiduría que tú concentraste en cápsulas en este santo libro de Proverbios nos van a hacer entender la vida
Vamos a poder conocer la prudencia. Vamos a ser mansos para recibir el consejo. Vamos a ser justos en la vida, en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros empleados. Vamos a ser rectos en el corazón. Y aunque la gente quiera aprovecharse de esta situación de nuestra vida, nuestra sabiduría les mantendrá replegados y les confundirá. Por eso Jesús dijo que fuéramos prudentes como las serpientes, astutos como las palomas, que manifestáramos el carácter de Jesús en todas nuestras circunstancias para hacer callar la ignorancia de los malhechores. Porque es preferible sufrir el bien, si es la voluntad de Dios, que haciendo el mal recibamos retribución. Padre, te damos gracias porque Jesús es la persona en quien están escondidos todos estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y al dejarlo a nosotros vivir nuestra vida, es de Él. Él la quiere vivir a través de nuestra vida. Señor, danos entendimiento, danos inteligencia espiritual y un espíritu de revelación en tu voluntad, para que aprobemos lo mejor y podamos, junto con todos los santos y los herederos de tu reino, glorificar siempre tu nombre. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús, Yoshua Mashiach, nuestro bendito Salvador. Amén. Ustedes llegan, ¿verdad? Y dicen, oye, ¿esa qué te vi? Uno como menso, ¿verdad? ¿Quién me ve qué cosa? Pues, ¿cómo que qué? Pues está comiendo con los ojos y nosotros como mensos, ¿verdad? Todavía ahí me está comiendo con los ojos. No nos damos cuenta. Ellas sí se dan cuenta. ¿Por qué? Porque tienen más agudizado sus sentidos espirituales que nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, podemos ya comenzar a distinguir realmente lo que Dios quiere que distingamos. Vean ustedes en el libro de Levítico capítulo 10. Levítico 10, en el Antiguo Testamento, versículos del 9 al 10. Dice Levítico 10, 9 y 10, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren al tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo bueno, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío y lo limpio. Aquí la Biblia nos enseña que los sacerdotes del Antiguo Testamento, entregados a los placeres, perderían el discernimiento espiritual. O sea, esta capacidad se las dio Dios desde el Antiguo Testamento a los siervos de Dios. Los sacerdotes, y ahora todos somos, 1 Pedro 2:9, un reino de sacerdotes, ¿verdad? Entonces, si tú quieres perder este discernimiento, entrégate al placer. Entrégate al placer. El placer sensual principalmente nos roba la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. El pecado nos roba la capacidad de discernir entre el bien y entre el mal. Es el único obstáculo en tu vida y en mi vida que podrá impedirme no saber qué es bueno y qué es malo. Y cuando comenzamos a perder esta capacidad, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Fíjense ustedes, todos los cristianos que se alejan de Dios comienzan a hablar mal de los demás cristianos. ¿No es cierto? Tú encuentras a un cristiano que se ha alejado de Dios y lo primero que vas a encontrar es rencor y amargura. Y va a comenzar a decir, no es que esas cosas sí son buenas y estas no son malas, y lo vas a encontrar haciendo cosas que antes no las había hecho ni se atrevía a hacerlas, pero ahora como vive lejos de Dios, le son normales. Ya no distingue entre el bien y entre el mal.
Y vean finalmente en el libro de Ezequiel capítulo 44, Ezequiel 44, versículo 23, que Dios en la construcción futura del templo les promete a los sacerdotes lo mismo que en el libro de Levítico. Ezequiel 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Un ejemplo. Me habla una hermana. Hermano, ¿puedo dar una boda católica? Hermana, ¿quién habla? Perdón, Floripondia. Hermana Floripondia, ¿cuántos años tiene usted en Cristo? Ay, hermano, pues tengo como 3 o 4 años en Cristo, mi hermana. Antes de aconsejarla, la voy a regañar. Y muchos cristianos así son, pero lo vamos a aprender, que el que es sabio siempre recibe la corrección. Ya lo vimos en la clase pasada. Si tú eres de las personas que te molestas porque te corrijan, hay una grande soberbia en tu vida. Tu ego está todavía bien elevado. La persona que tiene un ego muy grande le toca así, llora y en una semana no te vuelve a hablar. Pero la persona que está muerta, tú le das una patada a un muerto, y no que te haga así, ¿verdad? Un muerto ya ni se mueve, no por eso está muerto. Una persona muerta a sí misma en su carne no responde, no reacciona. ¿Por qué? Porque no le importa la corrección. Si es negativa, lo va a humillar. Si es positiva, lo edifica. Bienvenida a la corrección o la crítica. Aquí encontramos que cuando esta persona habla por teléfono, ya tenía 4 años en Cristo y ella ya debería tener ¿qué cosa? O sea, hay cristianos que todavía no saben en diferentes circunstancias, oye hermano, ¿puedo ser madrina de ramos de mi cuñada? ¿Puedo ser madrina de la primera comunión de mi sobrino? Y si tiene 1 año en Cristo, 2 años en Cristo, como que uno los entiende todavía, ¿no? Porque el discernimiento realmente alcanza su máximo 3, 4, 5 años en Cristo, ya tienes que tener bastante discernimiento. ¿Puedo ver esta película? ¿Cómo puedo saber si puedo entrar a esta película o no puedo entrar a esta película? ¿Cómo puedo saber si puedo entrar a esta reunión o no puedo entrar a una reunión? ¿Cómo puedo ver si puedo comprar este libro o no puedo hacer este libro? Necesitamos discernimiento. Y si ustedes no tienen este discernimiento espiritual, hermanos, están desarmados. Y si no lo tienes, es porque no vives en el Espíritu. Dice Ezequiel 44:23, enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Tú tienes. Hoy recibí un correo electrónico de una muchacha de Colombia. Mis hermanos Alducin, quiero que me explique usted que mis padres me dicen que la masturbación es buena. Tiene 20 años la muchacha. Y me dicen que no es malo esto, etcétera, etcétera. Y quiero decirle que yo no voy a la iglesia porque me aburro mucho, etcétera, etcétera. Lo primero que hice pues fue entrar a regañarla, ¿verdad? ¿Sabes qué, muchachita? Tú desde que te alejaste de la iglesia perdiste el discernimiento. Tus papás no son cristianos, no los culpo, pero tú deberías de saber que la masturbación es pecado, porque no somos dueños de nuestros cuerpos. 1 Corintios 6, del 10 al 22. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, continuamente estamos viendo que la gente que pierde el discernimiento es porque o está lejos de Dios, o están enfriados, o viven lejos de la doctrina, o son personas tan orgullosas que todavía su ego no resiste la corrección. Y venimos a la iglesia para ser corregidos. Regresamos a Proverbios y acabamos en el versículo 3 y 4. Y dice que además vamos a recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, y que le dará sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Creo que definitivamente vamos a tratar con lo de la sagacidad, que es bastante amplio, la próxima clase, y vamos a terminar con el versículo 3. La tercera razón por la cual necesitamos la sabiduría es para mantenernos alertas. Estamos en guerra
Estamos en guerra. Los que dicen que cómo comenzó todo son puros cuentos, leyendas, especulaciones, hipótesis, filosofías, etcétera, etcétera. Como el señor de la Dianética dijo que éramos unas chispitas, que no sé qué, y luego mezcló el psicoanálisis freudiano con su filosofía y él lo bautizó con el nombre de Dianética y después le llamó auditación. Entonces tú llegabas a la Dianética y te metías a un cuarto y te decían, te vamos a auditar, que era psicoanalizar, te cobraban $250 la consulta. Y cuando muere este señor Ron Hubbard, el fundador de la Dianética, muere buscado por fraude en 6 países, España y Estados Unidos principalmente, en las aguas internacionales enfrente de Inglaterra, y cuando llegan a su barco, el lindo señor que decía que él había inventado la salud mental, murió junto con sus 17 chamaquitas amantes. Entonces, él que decía que ahora él había descubierto la ciencia de la salud mental, que es la cienciología o la dianética, vean ustedes, el fundador, el líder, el iniciador, el originador de esto, cómo vive y cómo muere. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Cuando venimos a la Biblia, hermanos, ya no tenemos áreas grises, comenzamos ya a entender, miren, un homosexual dice, para mí esto es bueno, es un estilo de vida. Hay una gran problemática ahorita en el mundo, en el área de la ética, que la sociedad está tratando de hacernos creer, la sociedad está tratando de hacerle creer al mundo a través de los medios, de la televisión, del cine, del radio, de los discos, de Hollywood, de que el homosexualismo y el lesbianismo son estilos normales de vivir. Que lo debemos aceptar como algo que forma parte de la vida. Y la Biblia dice, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces, la gente vive en áreas grises, no tiene discernimiento. No distingue lo que es bueno de lo que es malo. Yo estaba leyendo el otro día que a un periodista muy famoso aquí en México lo citaron en la Procuraduría y lo llevaron a la Procuraduría a declarar, etcétera, etcétera. Y bueno, ya se hizo una guerra ahí entre una compañía televisora y la Procuraduría de México, y leo el artículo en el periódico en esta mañana de este periodista que escribe muy bonito y me encuentro con que dice, es que vimos un tiempo donde están pasando en la televisión un comercial de los candidatos que se llama Mañas o Mañoso, donde pasan a un candidato cargando a otro a través de una table dance. Y yo quiero decirles a ustedes, dice este periodista, de que no hay nada de malo en esos espectáculos de mujeres para mujeres o hombres para hombres, porque solamente los retrógradas dicen que es malo el homosexualismo. Entonces, es increíble, ¿verdad?, que periodistas tan connotados y que simpatizamos con ellos y todo, puedan ser tan destacados en un área y en el área moral ser tan pobres. O personas que son muy famosas, ¿no? O científicos que son muy famosas, o presidentes de compañías, o hasta mismos gobernantes, que son gobernantes y son líderes, y cuando analizamos el área moral, ¿verdad?, están totalmente corrompidos. ¿Por qué? Porque para ellos no existe la distinción entre el bien y entre el mal. Solo los cristianos recibimos esta habilidad y la vamos a estudiar en esta noche a continuación. Vean ustedes en Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. El autor del libro de Proverbios, el rey Salomón, le pide a Dios esta capacidad. Fíjense ustedes, es lo primero que ora y le pide a Dios cuando Dios se le aparece y le dice, dime qué quieres que haga con tu vida. Dice 1 Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Y para qué cosa? Discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón era un muchacho honestísimo.
honesto, sincero. Señor, ¿sabes qué? Francamente es grandísimo tu pueblo. Y van a llegar conmigo con juicios y con problemas, y está muy difícil en mis 5 sentidos, de acuerdo a mis capacidades naturales innatas humanas, distinguir entre el bien y entre el mal. Señor, dame esa capacidad que proviene de ti, que se llama discernimiento espiritual. Ahora, vayamos a 1 Corintios 2 en el Nuevo Testamento y veamos esta capacidad que se llama discernimiento y que la necesitamos, créanmelo, con urgencia. Un cristiano que no tenga discernimiento espiritual no se imagina las cosas que va a hacer por falta de discernimiento. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero el hombre natural en la Biblia es el hombre no regenerado, es el hombre animal, el que solamente tiene el alma, el espíritu lo tiene muerto, es el hombre que no tiene despierta la inteligencia, ni la sabiduría, ni el discernimiento de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Vean ustedes, el hombre natural, como éramos tú y yo, antes de ser cristianos, una persona que no es cristiana, viene a la Biblia y choca con la Biblia. ¿Por qué? Si Dios es Dios, a ver, mandó matar a los filisteos. ¿Y por qué mandó matar a esto? ¿Y por qué esta contradicción? Y a ver, ¿por qué dónde están los dinosaurios en el libro del Génesis? ¿Y dónde está aquello? Y chocan, y chocan, y chocan, porque aquí lo dice claramente 1 Corintios capítulo 2. Para ellos las cosas de Dios son locura. Y vean ustedes por qué son locura. Porque no las pueden, ¿qué cosa? Entender. ¿Quién es el que nos da el entendimiento de las cosas de la Biblia? El Espíritu de Dios. No es hasta que yo recibo a Jesucristo que, y ahora sí, y es un banquete continuo, y ahora me cae el 20, y comienzo, son puros eurecas, eureka, 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 lo he encontrado, qué barbaridad, y comienzo a leer, y comienzan cosas que para mí eran escondidas. De repente como que hay otra luz, como que comienzan a saltar las palabras. ¿Por qué? Porque ahora comienzo a entender. Y eso prueba de que soy hijo de Dios. Ese entendimiento viene del Espíritu Santo. Hemos sido fieles, nunca me he divorciado, nada. Pero yo les digo, dijo Jesucristo, que si ustedes han visto una mujer, nada más con los ojos y la han con el corazón deseado, ustedes son culpables de adulterio, aunque no se hayan acostado con ella. Entonces vean ustedes cómo Jesucristo desciende del cielo para ampliar nuestra capacidad pensante. Viene a destruir la ignorancia. Y uno de los propósitos de la Biblia es destruir la ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y lo que destruye la ignorancia es la verdad. Por eso Jesús dijo, la verdad los hará libres. Tu más grande enemigo es tu ignorancia. La ignorancia que tú tienes de todas las áreas de la vida. Cuando no, los ateos son ignorantes, los escépticos son ignorantes, los que viven de la pornografía son ignorantes, los drogadictos, todo problema humano, Jesucristo lo atribuye cuando le dijo a los fariseos, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La raíz de todos los problemas pensantes filosóficos del ser humano estriba y tiene su fundamento en no conocer la mente de Dios. Por eso es tan importante que ustedes diario se expongan a la Biblia. Diario memoricen 3 o 4 versículos de la Biblia. Diario luchen y mediten en oración qué quiere decir esto, qué quiere decir esto. Y ¡pop! De repente viene lo que se llama revelación. Tú tienes que tener tu revelación. A mí Dios me da la revelación como maestro y mi revelación se las abro a ustedes. Pero es hora que ustedes tengan su propia revelación. Para que tú comiences a descubrir que tú puedes tener más grande comprensión. Porque cuando venimos a Cristo,
no tiene límites lo que nosotros podemos descubrir en el área del pensamiento. Es ilimitado. Sin Cristo, una persona como Friedrich Nietzsche, un alemán que influyó a Hitler, llegó a un momento sin Cristo, es a lo que llegan los intelectuales sin Cristo, donde se volvió loco. Se volvió loco, patinó y acabó loco a los 41, 42 años de vida. Jean-Paul Sartre, otro filósofo, el padre del existencialismo en Francia, que murió en los 60s y que fue tan influenciable en esa época para todos los grandes ateos del mundo, al morir, ¿verdad? Murió y escribió, todos los pensamientos de Dios me han perseguido toda mi vida y siempre he tratado yo de escaparme de Dios y ahora que muero me doy cuenta que no he encontrado realmente el propósito y la razón de por lo cual yo nací. Entonces, no se puede, sin la ayuda de Dios, rebasar la barrera del sonido mental, porque se te funden los fusibles. Entonces, necesitamos que Dios entre a nuestra vida en forma invisible, en la forma del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usa nada más la Biblia, porque Él es el autor de la Biblia, el Espíritu de Dios. Y cuando tienes al Espíritu Santo y lees la Biblia, y crees la Biblia, y cuando en la mañana abres la Biblia o en la tarde abres la Biblia, y de veras crees con todo tu corazón que cuando la abres es Dios, el Dios del universo, el que te está hablando, tú entonces comienzas a recibir estas palabras como de Dios, porque si yo la leo sin fe, no me aprovecha absolutamente nada para poder crecer. Yo tengo que creer con todo mi corazón que es Dios el que me está hablando. Dice en Hebreos 4 que a muchos no les aprovechó el oír porque lo hicieron sin fe y no entraron nunca al reposo de Dios. Bueno, vamos a ver esta situación del discernimiento espiritual. Cuando somos cristianos y recibimos al Cristo ahora que fue visible, ahora en forma invisible, y ahora yo sé que aquí está Jesús dentro de mí, en forma invisible, aquí está ahorita dentro de mí, aquí está mi Yeshua, que está contigo también, cambia tu vida, porque lo crees que aquí está y cuando oro, no necesito, Señor, ¿me escuchas? No, ahora aquí ya, con una voz, aquí está mi Jesús, gracias Jesús, cuídame hoy en la noche. Voy a salir, mi pandillero está ahí, Señor Jesús, aquí tú estás conmigo, ¿verdad? Y cuando comienzas a cobrar realidad de que Dios mora dentro de ti, comienzas a descubrir esta capacidad que se llama discernimiento espiritual. Cuando no tenemos este discernimiento, esta capacidad que solamente el Espíritu da, miren ustedes, la persona sin Cristo, están aquí a la izquierda y estoy tomando la derecha como los que tenemos a Cristo, la persona sin Cristo ve en su mente áreas grises, se llaman áreas grises. O sea, él no entiende claramente las tres preguntas más importantes y vitales que todas las religiones y todas las filosofías están buscando. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? Nadie puede contestar estas preguntas más que la Biblia. Y todas las religiones y las filosofías y los temas de pensamiento, dianética, escatología, control mental, budas, yogis, budismo yen, todos los que tú me menciones, todo sistema de pensamiento tiene un propósito, descubrir de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Le voy a dar un ejemplo, la dianética que ya está desapareciendo. Hace algunos años un hombre llamado Ron Hubbard, un inglés, filósofo, comenzó a decir que tuvo visiones y que Dios le mostró que éramos chispas que habíamos saltado de un universo y le llamó la teoría protoplasmática. Échense esa palabrita al diccionario, ¿no? Así le llamó, le digo, porque yo estuve en la genética 2 años antes de ser cristiano. Yo andaba buscando en todos lados, como todos ustedes antes de ser cristianos, ¿verdad? Buscamos hasta con los gurús nos metimos, ¿verdad? A mí me encantaba el yoga y mi gurú era mi héroe, olvídense, ¿no? Yo quería irme a la India y quería ser lama y bueno, me quería rapar y todo, ¿no? Mi hermano Alejandro, que es pastor ahora, también fue hippie con el pelo hasta por acá y peace and love, chico.
pero con su carrujo, ¿verdad? De la verde, de la Golden de Acapulco. Entonces, en esta búsqueda, nosotros descubrimos de que todos ellos de alguna forma están buscando precisamente de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Y esto es imposible saberlo sin la ayuda de Dios, siguiendo una línea de lógica elemental. O sea, por mí mismo, en mí mismo, dentro de mí, yo no tengo la capacidad de saber de dónde vengo. ¿Por qué? Porque para que yo sepa de dónde vengo, tengo que averiguar cómo comenzó todo. Y dice a continuación 1 Corintios capítulo 2, porque se han de, dice ¿qué? Discernir espiritualmente. Aún tenemos dentro de las filas del cristianismo maestros, predicadores, misioneros que no tienen al Espíritu Santo. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 del 1 al 3, porque así como hubo en el Antiguo Testamento falsos profetas y falsos maestros, habrá en el Nuevo Testamento falsos maestros y falsos profetas. Y tenemos en la televisión y tenemos libros, estamos infiltrados en los libros, estamos infiltrados en los programas cristianos, estamos infiltrados en los seminarios. Yo he ido a seminarios en Estados Unidos y aquí en México y me he encontrado a maestros del seminario que no eran salvos. Hay pastores en Estados Unidos que han dado su testimonio. Yo me gradué en el seminario, por ejemplo, el Seminario Teológico de Dallas, que es el más prestigiado, etcétera, etcétera, y cuando salí del seminario no era cristiano. Me convertí después de salir del seminario. La pregunta es, ¿cómo pudieron durante los 5 años del seminario entender las cosas del Espíritu sin tener el Espíritu Santo? Las asimilaron intelectualmente y cuando ellos salen de ahí comienzan a convertirse en herejes. Y esos son los herejes, los que se convierten, dice Filipenses, en enemigos de la cruz de Cristo. Y entonces se infiltran en las iglesias y se meten en las iglesias y comienzan a sembrar cizaña entre las iglesias y su fin es dividir las iglesias con herejías. ¿Saben lo que es una herejía? Fíjense nada más qué cosa más sutil. Una herejía es una verdad llevada al extremo. O sea, si alguien me dice, el infierno no existe, oh, caray, pues, testigo de Jehová es una hereje, ¿verdad? Es una secta. Pero si alguien llega y me dice, ¿verdad? Es que, por ejemplo, todos debemos hablar en lenguas, ahí es una herejía. Es una verdad llevada al extremo porque no es cierto. Es que debemos todos en la iglesia bautizar por aspersión. Bueno, es una verdad llevada al extremo porque la Biblia dice también que debemos de sumergirnos en el agua cuando nos bautizamos. Entonces, cuando se lleva una verdad a un extremo o se saca de su contexto, se convierte en herejía. La palabra literaria en el hebreo, airesis, que se tradujo herejía, significa dividir o contender por una opinión. Dice en 1 Corintios 2:14 que se han de discernir, versículo 15, en cambio el espiritual juzga, y esta palabra juzgar en el griego es discernir. El cristiano discierne todas las cosas, la palabra anacrino en el griego, pero él no es juzgado de nadie. El cristiano tiene esta facultad. Tú puedes, cuando crezcas en Cristo, cuando tengas 10, 15 años en Cristo, y si vives en Cristo y cerca de Dios, vas a tener esta facultad de acercarte a alguien y verla y saber lo que está pensando. Y esto no es adivinación. Esto es discernimiento espiritual. ¿Dónde está en la Biblia? Hechos capítulo 5. Se acercan Ananías y Zafira y se le queda mirando Pedro. Pedro no sabía nada de Ananías y Zafira, más que pertenecían a la iglesia. Y lo que hicieron Ananías y Zafira lo hicieron en secreto. Clavarse más del 10 cuando vendieron una propiedad. Y Pedro le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Se había quedado Ananías así. ¿Quién le dijo? Ni había teléfonos en aquella época. No había ni celulares. Y cuando llega la esposa y los dos caen muertos, ¿verdad? Esa facultad de Pedro de poder ver lo que no se podía percibir
físicamente se llama discernimiento y se llama palabra de conocimiento. Yo les voy a dar otro ejemplo más. Yo he tenido, a nosotros los que estamos al frente de las iglesias, necesitamos esto, pero como no se imaginan, por eso nuestra urgencia de vivir cerca de Dios. Llegan así personas, a mí muchas veces me ha tocado, llega una hermana, ay hermano, que no sé qué, ¿verdad? Inmediatamente, si careciera yo de diseño espiritual, sí, mi hermanita, y en ese momento, le sabe que hermana, no me venga a chillar. Pero ¿cómo, hermano? Yo vengo a que usted me apapache, a que me esté diciendo cosas feas. ¿Sabe qué, hermana? Yo discierno un espíritu de egoísmo en su corazón muy grande y de autolástima. ¿Y sabe por qué usted está sufriendo como está sufriendo? Simplemente porque está concentrada en usted misma y no quiere vivir para los demás. Cuando venga a la iglesia y comience a buscar a quién amar en lugar de buscar quién la ame, usted podrá realmente encontrar la respuesta a su infelicidad. Las personas más miserables de esta vida son las personas que piensan toda la vida en ellas mismas. Entonces, se dan cuenta, para poder aconsejar necesitamos discernimiento. Allá en consejería necesitan discernimiento. A tu suegra, a tus hijos, tienes que discernir quién se robó eso. Llegan los dos niñitos, yo no fui papá, yo tampoco, y los dos así con cara angelitos, ¿verdad? Y si tú te vas físicamente a través del empirismo, a través de tus sentidos, y tratar de juzgar algo, Jesús nos previene, no juzguéis según las apariencias. Si tú eres un joven que no tiene discernimiento y una muchacha con ojitos así lindos, nomás le faltan las alitas a la muchacha, ¿verdad? Y es un diablo en su casa. Y te vas con la finta y te casas con ella, vas a despertar y te vas a dar cuenta que tienes a la vampira junto a ti. O al revés, ¿verdad? Si tú eres una muchacha y no disiernes y andas con un muchacho que carita así todo y por aquí y por allá y no es muy bueno, etcétera, etcétera, y no lo disiernes porque tú no caminas con Dios, te va a hacer caer por falta de discernimiento. Tienes un amigo que se te acerca, tu cuñado o tu amigo, oye, que un negocio, que no sé qué, no, pues mi vida yo creo que es honesto. Y las mujeres, espérame tantito, las mujeres tienen lo que se llama el sexto sentido, que es un discernimiento extra. Esto es verdad y es real. La capacidad de la mujer fue hecha por Dios para ser más sensible espiritualmente. Por eso la primera mujer que se le apareció a Jesús fue una mujer. La primera mujer que estuvo al pie de la cruz fue una mujer. Y la primera mujer que anunció a Jesús fue una mujer. Y fue la mujer más pecadora del Nuevo Testamento, María Magdalena. Y cuando tu esposo te dice, mira mi vida, yo no sé por qué, pero ese amigo que tienes, ¿verdad? Así como que, ¿sabes qué? Mejor no le hagas ese negocio. No, vieja tonta, tú qué sabes, etcétera, etcétera. Si tú tienes esa actitud y no oyes a tu mujer, acuérdate que la Biblia dice, Abraham oía a Sara. Mi amor, esa secretaria que contestaste, no, mi amor, es muy linda y todo, y aquí las mujeres las analizan de los pies a la cabeza, ¿no? Y las mujeres muchas veces, Proverbios capítulo 1, es nuestra tercera conferencia respecto al libro de Proverbios, y creo que esta tarde terminamos con la introducción de los primeros versículos tan profundos de este libro de la sabiduría más profunda de Dios. Dice la Biblia, los proverbios o los mashal, acuérdense que la palabra mashal es la palabra hebrea para proverbios. Los mashal de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, yada, jochma, musar. Todas estas palabras ya se las di en el hebreo, para conocer razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. El segundo propósito por el cual Dios anhela que nosotros podamos tener el hikmah, o el hikmah, que se tradujo sabiduría en el hebreo, y quiero hacer una corrección, yo les había dicho que era chokmah,
pero aquí el esposo de esta hermana que está con nosotros en esta tarde, su esposo es judío, y hace 8 días me corrigió y me dijo en el hebreo, la CH se pronuncia como en el alemán J. Entonces no es chokma, es hokma. Y esto le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que podamos tener gente que nos pueda corregir en el original hebreo. Entonces es hokma, sabiduría. Se escribe CH, pero la CH en el hebreo se pronuncia como J, igual que en el alemán ich es ich y no es ich como en el castellano. Bueno, ahora vamos en esta tarde a ver en segundo lugar que Dios anhela que nosotros tengamos esta hokma o esta sabiduría que le pertenece a Dios para que podamos tener discernimiento espiritual. Dice el versículo 2, para conocer razones prudentes. La palabra conocer, hay más de 6 palabras en el hebreo para conocer, y aquí la palabra bin, con B grande, B-I-N, y significa literalmente distinguir o discernir entre el bien y entre el mal. Y nos vamos a ir bien hondo en esta tarde. Y la frase razones prudentes, es la palabra hebrea emer binah, como suena E-M-E-R, B grande, I-N-A-H, emer binah, que significa palabras razonables o comprensivas. Ahora sí, vamos a comenzar a estudiar nuestra conferencia. La Biblia nos revela que hay una capacidad, una habilidad que los seres humanos no tenemos. El ser humano le llama, es un sabio, a que tiene muchos conocimientos en determinado campo o disciplina científica o literaria. Es un sabio en literatura, le dieron el premio Nobel de la literatura o el de las artes, etcétera, etcétera. Sin embargo, la palabra sabio en la Biblia tiene otra connotación diferente. Cuando decimos en la vida, esa persona es muy inteligente, estamos diciendo que esa persona tiene mucha agilidad mental y es una persona rápida, astuta para contestar, etcétera, etcétera, o también que tiene mucha información. Sin embargo, la inteligencia, de acuerdo a Dios, es totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, dejamos el campo del pensamiento humano, de la filosofía humana, y comenzamos a introducirnos al campo, al otro reino que pertenece al reino de Dios. Y en el reino de Dios, los pensamientos que teníamos antes no son los pensamientos de Dios. Los caminos y las frases, las correcciones, las definiciones de las palabras, de las filosofías, de nuestra manera de pensar, del sufrimiento, del amor, de la justicia, son opuestas a como nosotros creíamos y pensábamos. Por eso al venir a la Biblia encontramos de que Dios es amor, pero el amor de Dios no es el amor humano, es un amor enteramente diferente. Dios se arrepiente, pero no se arrepiente como el hombre, porque para nosotros el arrepentimiento es regresar del mal hacia el bien, pero cuando hablamos del arrepentimiento de acuerdo a la Biblia, ya no significa lo mismo. Una cosa es el arrepentimiento de Dios, otra cosa es el arrepentimiento humano. Una cosa es el amor de Dios, otra cosa es el amor humano. Una cosa es la justicia de Dios, otra cosa es la justicia del hombre. Para nosotros es injusto que haya pobres. Para nosotros es injusto que un terremoto sepulte a un colegio de niños menores de edad y les caiga el techo y se mueran todos. Desde nuestra perspectiva es injusto. Desde la perspectiva divina no es injusto. Y por eso, si nosotros no tenemos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2, que la tenemos, no podemos entender las cosas del mundo de acuerdo a nuestras conclusiones filosóficas o razonamientos intelectuales. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Entonces el cristianismo es una vida donde estamos continuamente transformando, cambiando nuestros pensamientos. Romanos 12:2. Estamos renovando, transformando, la palabra ahí en el griego es metamorfosis, haciendo un cambio radical de nuestra manera de pensar.
Y esto es interesante porque la primera palabra predicada por Juan el Bautista es: cambien su manera de pensar, que es la palabra metanoia en el griego, que se tradujo arrepiéntanse. Cuando Juan el Bautista comenzó a gritar arrepiéntanse, había un mensaje del cielo donde este hombre, como precursor del Mesías, tenía que decir: el Mesías va a venir a cambiarles su manera de ver las cosas. Y comenzó Jesús: oísteis que fue dicho, ¿verdad? Qué mal oyeron, pero ¿qué? Yo les digo, venía a cambiarles todo. O sea, lo que habían oído, como no tenían el Espíritu Santo, no lo habían discernido, no lo habían aplicado. Y oísteis que fue dicho: no matarás. Y los fariseos: yo no he matado a nadie. Y Jesús les dice: espérenme, es que ustedes no entendieron eso. Ahora yo les vengo a ampliar el significado de lo que no entendieron. Ahora yo les digo que si odian a alguien en su corazón, son ustedes homicidas potenciales ante mi Padre. ¿Oísteis que fue dicho: no adulterarás? Los fariseos, nosotros